Nos saludamos como dice nuestro pastor, es porque ya son de nosotros, amén. Quiero invitarles, mis hermanos, a que estemos en pie, vamos a abrir la palabra del Señor. Ahí en 2 Corintios capítulo 4 vamos a leer del verso 6 al verso 9 en el nombre del Señor Jesucristo. 2 Corintios capítulo 4 verso 6 y vamos a leer todos en el nombre de Jesús a una sola voz estos tres textos, amén. ¿Lo tenemos? Amén. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amén. Bueno, y como es de costumbre en nuestra congregación, salude al hermano que está al lado y dígale: llena hoy tu vasija. Amén. Amén. He titulado este mensaje, mis hermanos, en esta mañana: un gran tesoro en vasos de barro. Dígalo conmigo: un gran tesoro en vasos de barro. Amén. Hablaba yo con el Señor acerca de este día y hablaba yo con Él acerca de este tema del cual Él me estaba inquietando. El subtema que aparece en la Biblia es un tesoro en vasos de barro. Pero yo le quise añadir un gran tesoro en vasos de barro, porque creo que merece ese realce. Y hablando de este tema, yo le pedí al Señor que en esta mañana me diera las palabras necesarias para expresar lo que Él quiere hoy hablarnos a nosotros, su iglesia. Y no solo hablarnos, sino que podamos comprenderlo y atesorarlo en nuestros corazones. Y algo curioso, porque Dios me decía: este mensaje no es para los que no están, este mensaje es para los que hoy estamos aquí, incluido las visitas, que Dios sabía que ellos iban a estar aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, hay mucha tecnología y seguramente hermanos nos estarán viendo desde las plataformas, que también les saludamos. Pero hoy, mediante la palabra del Señor, quisiera que hablásemos de este tema: un gran tesoro en vasos de barro. Yo le pido al Señor que hable de la misma manera que Él me habló a mí, hable a sus corazones, que hoy trate con nosotros, que haga algo especial, porque tocaremos un tema especial que es el Espíritu Santo. Vamos a hablar un poco del Espíritu Santo. Y como preámbulo, quiero que todos vayan pensando desde ya que la llenura del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, es un don, ¿verdad? Por lo cual sabemos que don, la palabra don significa regalo. Y ¿saben algo que el Señor me permitía comprender? Y Él me dijo que antes de empezar a desarrollar este mensaje se los transmitiera a los hermanos, a las visitas, a los jóvenes, a los adolescentes, porque el Espíritu Santo no tiene edad. El Espíritu Santo es para todas las edades. Entonces el Señor me decía: dígales que el don del Espíritu Santo y el hablar en nuevas lenguas es un regalo que yo dejé preparado para ellos. Un regalo al que se lo dan, no solamente tiene que hacer una cosa. Cuando a usted le van a dar un regalo, usted solamente realiza una acción muy sencilla y es recibirlo. Porque a usted le están ofreciendo un regalo. Usted extiende su mano
y lo recibe. Y yo creo que en esta mañana vamos a prepararnos para recibir este regalo precioso que el Señor tiene para nosotros. Y desde ya les digo algo, iglesia, no tienen que hacer nada. No tienen ni siquiera que ser bautizados para las visitas que están aquí. Por eso yo les digo que también este mensaje es para las visitas. Muchos tal vez no lo saben, pero mi esposa y yo cuando llegamos empezamos a ir a la iglesia y Dios nos llenó con su Espíritu Santo aún siendo inconversos, no nos habíamos bautizado. En un campamento dispusimos nuestro corazón para ir y Dios en ese campamento nos tomó y nos llenó con su Espíritu Santo y ya. Eso fue el regalo, solamente tuvimos que recibirlo. Y yo sé que tal vez hay muchas personas que tienen un pensamiento hoy aquí y es que tienen que ser santos y perfectos para recibir el Espíritu Santo. Pero yo hoy quiero decirle que ese pensamiento lo deje a un ladito. Porque en este lugar hay libertad, amén. Y Dios aquí puede hacer lo que Él quiera con nosotros. Y hoy ese pensamiento lo vamos a dejar a un ladito y solamente vamos a recordar durante este mensaje que no hemos venido a dar, hemos venido a recibir. Amén. Un tesoro en vasos de barro. Y como les dije, le quise añadir ese gran porque creo que se lo merece. Y bueno, muchos tal vez se preguntarán, ¿cuál es ese tesoro que se está depositando en un vaso de barro? ¿Y cuál es ese vaso de barro? Como les dije en el preámbulo a modo de introducción que hablaríamos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es ese tesoro del cual estamos hablando en esta mañana. Ahora bien, los vasos somos nosotros. Es el utensilio donde ese tesoro se va a depositar. Y yo siempre hago mis preguntas a Dios y yo le digo, ¿por qué algo tan valioso como para definirlo un tesoro es depositado en una vasija de barro? Si ustedes saben que el barro, las vasijas de barro son resistentes, pero si se cae, se rompe. ¿Por qué no escoger otro material más resistente? Hay muchos, ¿verdad? Tal vez un material en el que usted lo golpee y no se rompa, porque es un tesoro y usted un tesoro lo quiere guardar en un lugar donde no le pase nada, donde ese no se rompa. Y meditando en el Señor pude llegar a una conclusión. En Primera de Reyes capítulo 8 verso 27 dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Entonces llegué a una conclusión. Sea cual sea el material de la vasija, no podría contener la gloria de Dios. A no ser de que el dueño del barro, el mismo Señor Jesucristo diga, yo quiero morar ahí. De esa manera es diferente. Que Él mismo diga, yo me voy a meter en esa vasija de barro. Porque si los cielos de los cielos no pueden contener la gloria de Dios, solo hay una manera de que Él habite en nosotros y es que Él diga, quiero habitar ahí. Y nos hizo morada de Dios. Él mismo nos hizo su morada, nos hizo su templo. Somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? El templo del Espíritu Santo no son estas 4 paredes que hemos construido. La morada de Dios está en cada uno de nosotros. Amén. Aquí nos reunimos a hacerle culto a Dios, pero Él mora dentro de nosotros. Y ahí salta una gran importancia el nosotros guardarnos para Dios. Porque es verdad que somos su templo y Él decide habitar en nosotros y es un privilegio muy grande, pero recuerde que Dios no habita en cualquier lugar. Dios no habita en cualquier templo.
Por eso también les digo, no quiero que se preocupen por eso. Porque si ustedes quieren ser morada de Dios, usted solamente tiene que hacer una acción en su templo y es abrir la puerta. Cuando usted abre la puerta, ya el Señor entra y acomoda su templo como a Él le gusta. Nosotros no le vamos a edificar el templo a Dios. Él es el que entra en nosotros y nos hace a su manera. Cuando hablamos del Espíritu Santo, tal vez muchos piensan que esto no es con ellos o que esto no es para ellos. Tal vez muchos pueden llegar a pensar de que el Espíritu Santo son solamente fábulas, relatos, teorías, historias, que para ellos no lo será. Pero ustedes y yo, muchos de los que estamos aquí somos testigos de que el Espíritu Santo es más real que el aire que aquí estamos respirando. El Espíritu Santo es más real y palpable que el agua que nosotros tocamos. El Espíritu Santo no es una fábula o un invento humano. Eso no lo inventamos nosotros. Nosotros no podríamos inventar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo real. Y yo quiero que hoy comprendamos esto y lo atesoremos en nuestro corazón. La Biblia dice en Juan capítulo 16, verso 13, vaya buscándolo ahí mi hermano por favor. Por tal razón, la Biblia dice que nosotros moramos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y es por esta razón, porque experimentamos cosas que no son de este mundo. El Espíritu Santo es nuestra manera de vivir. Y es que hablando sinceramente, hermanos, cuando uno empieza a vivir con Dios y empieza a ser guiado por Él, uno ve que lo que la Biblia dice es real. Dice la Biblia, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Yo no sé si usted alguna vez se lo ha preguntado, pero ¿qué seríamos de nosotros sin el Espíritu Santo? Después de haber experimentado lo que es vivir con Él, después de haber experimentado cosas grandes con Dios, como por ejemplo no estar en algo de nuestra vida normal, algo cotidiano, algo tranquilo, haciendo algo fuera normal, que pueda hacer cualquier persona, y de un momento a otro Dios habla, ¡pum! No haga eso así, hágalo así. Y uno no está pensando en eso cuando Dios le habla a uno y le dice, hágalo así. Y uno dice, pero yo creo que era mejor de la otra manera. Pero si como yo lo estaba desarrollando, como yo lo estaba planeando, como yo lo tenía en mi mente, me parecía mejor, más bonito, más fácil, más rápido. No. El Señor le dijo, así. Y así es Dios, sencillo y natural. No hay que estar arrodillado, no hay que estar... Dios habla así. Cuando Dios tiene algo que decir por medio de su Espíritu, ¡pum!, Él se lo hace saber. Y nosotros debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Porque yo creo que estamos cansados de vivir bajo nuestra propia condición, bajo nuestra propia prudencia, porque siempre nos hemos tropezado. Pero qué bueno que hoy podemos saber de que el Espíritu Santo es aquel que nos guiará y nos llevará a toda verdad. Y toda la verdad no quiere decir todo lo que a nosotros nos guste o todo lo que a nosotros nos parezca, sino a toda la verdad de Dios. Y al final de todo, todos llegamos a una misma conclusión. Hacer tu voluntad me ha agradado. Hermanos, no necesitamos ser santos
para recibir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien trae santidad. Y les pongo el ejemplo de mi esposa y yo. Tal vez ustedes dirán, no hermano, es que ustedes tal vez son sobrenaturales, eran muy santos y por eso Dios, sin ser bautizados, los llenó con el Espíritu Santo. Pero mis hermanos, si ustedes conocieran la condición en la que mi esposa y yo llegamos a la presencia de Dios, llenos de pecados, de maldad, de heridas, de daño, de corrupción, entonces Dios al ver eso dijo, no, es que tengo que llenarlos con el Espíritu Santo, porque con todo lo que tienen no van a poder salir adelante, necesitan una ayuda extra. Entonces eso no es de sobrenaturales ni de santos, nada de eso. Es una ayudita que Dios nos dio y por eso hoy estamos aquí en su presencia. Sin el Espíritu Santo, nada de lo que nosotros hoy en día somos seríamos. Primero, no estaríamos bautizados. Segundo, no estaríamos casados. Dios cambió el rumbo. Nuestro rumbo era otro. Nuestras metas eran otros, nuestros propósitos eran otros. Pero cuando el Espíritu Santo entró en nuestra vida, nos hizo morada de Él. Ahora bien, para nosotros aquí decir que hemos recibido el regalo del Espíritu Santo, suena algo fácil, ¿verdad? Y rápido decirlo, reciba el regalo del Espíritu Santo. Pero para que este acontecimiento llegue a ser realidad en nosotros, tuvieron que pasar muchas cosas atrás, de las cuales hoy rápidamente me gustaría que juntos hiciéramos un pequeño recorrido. Y si nos vamos al inicio, Dios forma la tierra, toma un poco de barro, crea al hombre a su imagen y semejanza, luego crea a la mujer de la costilla del hombre, y resulta que el diseño perfecto de Dios, lo perfecto que Él creó, por la desobediencia del hombre se desfiguró. Entonces el Señor debe intervenir, porque eso traería unas consecuencias a la vida del hombre. Entonces desde aquel instante Dios empieza su plan de salvación para el hombre, porque su creación se había perdido. Pero ¿sabe qué me impactaba de Dios? Porque Dios se podía haber quedado cruzado de manos y decir, si ellos se perdieron, que se pierdan. O simplemente los voy a coger, los destruyo y hago otros nuevos perfectos y ya, o no hago más. Pero me sorprende Dios, porque se levanta y dice, no, voy a rescatarlos, voy a salvarlos de su pecado y sobre todo les voy a enseñar hasta dónde llega mi amor por ellos. Y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria y habitó entre nosotros, gloria como del unigénito del Padre. Y el Señor empezó desde mucho tiempo atrás a mostrarnos su plan de salvación, y un plan del cual solamente Él podía ser protagonista. No podía haber otro, no podría ser otro. El protagonista tenía que ser el mismo Dios. Él no mandó a nadie. La Biblia dice que Él se humilló a sí mismo, dejando su trono alto y sublime, y bajó aquí a darlo todo por nosotros. Todo por una sola causa: rescatarnos para que podamos tener acceso a la eternidad con Él. Entonces, resumiendo, podríamos decir que aquel plan consistía en nacimiento, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero resulta que hubo otro acontecimiento que ninguno se lo esperaba, y es que Él venía, pero se tenía que ir. Pero Él no nos dejó solos, ¿cierto? Envió al Consolador y nos llenó con su Espíritu Santo. El enemigo dijo, este es mi momento. Cuando él vio que el Señor
se fue entre las nubes y dejó a los apóstoles y dejó a todo el mundo ahí así mirándolo. Yo me imagino al enemigo dijo, esta es mi oportunidad para devorármelos, porque ya Jesús se fue. Y si Jesús no está, yo ahí ya me los devoro. Pero como el Señor siempre todo tiene bajo control, dijo, yo me voy, pero no se preocupen porque no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. ¿Y de qué manera lo haría si Él ya no estaba? Y saltó una manera de esas que solo Dios sabe hacer, como nadie se la imaginaba. Y nos dio su Espíritu Santo. Y muchos de aquí recordarán allá en Pentecostés cuando aquellos 120 se reunieron y se dieron cita, no para pedir, sino para recibir el Espíritu Santo, porque era la promesa que el Maestro les había hecho. Y no era otro personaje que se añade a la historia, no, era el mismo Dios. Porque el Señor dijo, vendré a vosotros. Él no dijo, me voy a ir a buscar uno por allá para mandarles. El Señor dijo, yo mismo vendré a vosotros. Y aunque el enemigo, las tinieblas, como dice ese coro que cantamos mucho, ¿cierto? Aunque el enemigo y las tinieblas se nos quieran oponer, o se le hayan querido oponer al plan de salvación de Jesucristo, nunca lo lograron y nunca lo lograrán. Porque nuestro Dios no hay diablo que lo resista, no hay tinieblas que lo apaguen y no hay monte que no lo obedezca. Porque cuando Dios manda hasta los demonios, hermanos, tienen que sujetarse. Ellos tienen que obedecer a su Señor porque han sido creados por Él. Ahora yo les digo una cosa. Y si Dios dijo que el Espíritu Santo era para nosotros, ¿quién podrá detener ese acontecimiento? Porque Dios da en abundancia. Dios no es escaso para dar y yo creo que hay Espíritu Santo para todos. Yo no sé si ustedes lo creen conmigo. Pero creo que en este lugar hay Espíritu Santo para todos y solo hay una cosa que lo puede detener. Somos nosotros mismos. Porque Dios respeta el libre albedrío que nos ha dejado. Pero si hoy alguien abre el corazón a Dios y le permite que entre, experimentará cosas grandes en Dios. Porque sé que Dios hoy aquí, Él se ha hecho presente. Porque sé que Dios está en este lugar. El Señor me decía que hay muchos que han endurecido su corazón. Y se han hecho, por el endurecimiento de su corazón, se han hecho incrédulos de que Dios los llene con su Espíritu Santo. Pero Dios me dijo, refréscales un poco la memoria de lo que yo soy capaz de hacer. No me importa la condición ni lo imposible de la situación. Él es omnipotente, todo lo puede. Y tal vez aunque muchos ya conozcan estos relatos, yo los quiero recitar porque sé que para muchos puede aumentar su fe y la de alguien que también está aquí que pueda estar perdiendo la esperanza. Quiero leer a partir de Lucas capítulo 4, unos acontecimientos que el Señor Jesucristo realizó. En el verso 31 dice, Jesús liberta a un hombre que tenía un espíritu malo. Trataré de resumir y parafrasear las historias bíblicas para no extendernos mucho, pero ustedes la van a ir leyendo ahí. Dice la Biblia en este corto relato que tenían un endemoniado. Pero escuche bien, lo tenían en la sinagoga. Y cuando Jesús llega a ese lugar, me sorprende algo porque Él no llegó diciendo nada. Jesús simplemente llegó. Y cuando Jesús llega a ese lugar, dice la Biblia que ese espíritu inmundo ya estaba
clamando a gran voz y decía: Jesús Nazareno, has venido para destruirnos. Yo te conozco y sé quién eres el Santo de Dios. Razón tenía la Biblia cuando dice: ¿ustedes creen que Dios es uno? Bien hacen. Los demonios también, y no solo saben que Dios es uno, sino que tiemblan. Y ese, cuando vio al maestro, lo primero que le dice es: ya vienes a destruirnos. Porque ellos conocen el poder de nuestro Dios. Ellos conocen quién es el verdadero Dios, quién es el Salvador. Oiga, hermano, si Dios ni siquiera, el Señor ni siquiera le dice: en el nombre de Adonai, en el nombre de Jehová. Nada. El Señor simplemente con poder y autoridad le dice: cállate y sal de él. Y con esa corta frase, ese hombre quedó libre. Capítulo 5, verso 12. Jesús sana a un leproso. Estaba el Señor en una de las ciudades, y yo quiero que ustedes en su mente vayan creando la imagen de lo que estamos hablando, así lo pueden comprender mucho mejor. Estaba Jesús caminando por las ciudades, y me imagino yo al Señor por ahí, con los discípulos, con alguien por ahí normal en la ciudad, como una persona cotidiana. Me lo imagino haciendo cosas natural, pero Él estaba en el momento adecuado, en el lugar exacto y en la hora correcta para que esto pasara. Viene un hombre leproso. Y lo primero que este hombre leproso, dice la Biblia, que hizo fue que cuando vio al Señor se humilla ante su presencia y postra su rostro en tierra. Y dice una frase que conmovió al maestro. Y usted puede leer esa frase. No es una frase muy teológica, no es una frase muy elocuente, no es una frase muy estudiada, no es una frase muy preparada. Simplemente: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Vea esto, mi hermano: si tú quieres, Señor, puedes sanarme. Y eso movió al Señor. Y el Señor tan lindo le responde y le dice: pues ¿sabe qué? Sí quiero. Y al instante fue limpio. No a los días, no en una hora, no dentro de una semana, no dentro de un mes. Al instante la lepra desapareció. Capítulo 7, verso 1. Jesús sana al siervo de un centurión. Estaba el Señor en Capernaum. Y me imagino yo nuevamente al Señor caminando por las calles de Capernaum, llegando ahí tranquilo, natural, con los apóstoles, hablando, planeando, pero buscando llegar al encuentro con los siervos del centurión. Un centurión muy importante envía unos siervos a hablar con Jesús. ¿Y saben por qué le mandó a hablar con Jesús? Porque ese centurión había escuchado que Dios hacía muchas cosas grandes. Y a ese centurión, un siervo enfermo que se le estaba muriendo y ya no tenía cura. Me sorprende porque el centurión le manda a decir al Señor y reconoce su posición y le dice, él se humilla ante Dios aunque era una persona importante y le dice: Señor, no soy digno de que vengas a mi casa. Es más, ni siquiera me tengo por digno yo mismo de ir a encontrarte, a venir a ti. Pero aquí entra algo especial porque el Señor escucha unas palabras del centurión que le manda a decir: yo no voy, ni te invito porque no me siento digno, pero una cosa sé, di tu palabra y mi siervo sanará. Sencillo. Era tanta la fe que ese hombre tuvo que Jesús lo movió. Y permítame, yo me imagino al Señor ahí con los siervos del centurión, él escuchando las palabras que el hombre del centurión que le mandaba decir con su siervo y decirle: ya está sano. Así.
Y me imagino yo los mensajeros ahí parados esperando a que algo aconteciera, que temblara la tierra, que Jesús se montara y fuera ya. Nada. Está sano. Bueno, los mensajeros no les quedó otra que coger su camino y devolverse. Y me imagino yo los mensajeros llegando ya a su casa, imaginándose al siervo de pronto que ya estaba muerto porque Jesús ni siquiera fue hasta allí a verle, a orar por él, a imponerle las manos. Y me imagino ellos yendo con esa imagen de cómo encontraremos al siervo. Y me imagino ellos llegando y viendo al siervo ya por ahí parado. Porque me imagino que se tardarían un buen tiempo en desplazarse. Me imagino ya el siervo por ahí parado. Y ellos impactados, ¿pero qué pasó? Y preguntaron algo, ¿a qué hora fue sano este hombre? Me imagino yo. No, fue sano a mediodía. Uy, cuando Jesús dijo, está sano. En ese mismo instante, ellos recordaron las palabras de Jesús. Capítulo 7, verso 11. Jesús resucita el hijo de la viuda de Naín. Dice la Biblia que el Señor estaba entrando en la ciudad y vio que estaban enterrando a un difunto, un hombre que era hijo único y su madre era viuda. Y el Señor la vio y se compadeció de ella. Y el Señor se acerca y le dice, no llores. Se fue al féretro, lo tocó. Joven, a ti te digo, levántate. Y yo no sé si esas palabras a ustedes les recuerdan, porque lo podemos enlazar a la historia de Lázaro, ¿verdad? Eso nos recalca una vez más la grandeza de Dios. Jesús se veía en la obligación de decirle, joven, a ti, pero a ti, levántate. Lázaro, a ti, levántate. Porque si Él dice, joven, levántese, se levantan todos los jóvenes. Si Él dice, Lázaro, levántase, se levantan todos los Lázaros. Por eso Él dice, a ti te digo. El poder de la palabra de Dios, ¿verdad? Aún un muerto de 4 días, solo con esa frase, Lázaro, a ti te digo, levanta, ¡pum!, se levanta. Al muerto, al joven muerto del hijo de la viuda de Naín, a ti te digo, joven, levántate, se levanta. Y así podríamos estar aquí toda la mañana, ¿verdad? Viendo, escuchando, recordando, escudriñando las grandezas que Jesús hizo. Y aún le digo más, la Biblia dice que muchas más cosas hizo que no fueron escritas. Imagínese todo lo que Dios hizo. Podríamos recordar a aquel hombre ciego, impactante, ¿verdad? Que ni siquiera tenía ojos, no es que era ciego porque no veía, sino que es que ni siquiera tenía ojos. Y el Señor va, coge un poquito de barro, lo escupe, lo pone en el ojo, vea, ya está viendo. Así es Dios. Cumpliendo su función de creador. ¿Quién tomó el barro y formó un hombre? El Dios, el Verbo del Génesis. Y aquí Jesucristo ahí se quitó un poquito el vestido, ¿cierto? Así dice el pastor. Se quitó un poquito el vestido y dejó ver su divinidad diciendo, vea, así fue que los creé. Ahí tiene un ojo nuevecito. Podríamos hablar también de cómo el Señor hablaba a la naturaleza, cómo rompía las leyes de la física. Porque cuando Él le hablaba a los vientos, a las tempestades, a la mar, ellos escuchaban la voz de su Señor. El Señor decirle, paren, enmudezcan. Oiga, hermano, y no había leyes, no había ciencia, no había nada que lo pudiera explicar, pero la naturaleza reconocía quién era su creador. Y me gustaría hacer un paréntesis con esto. Si hoy te sientes en medio de una tormenta, en medio del mar, solo, sin ayuda, a punto de naufragar, sin recursos, sin esperanzas, recuerda que el Señor solamente
con una palabra de su boca puede calmar cualquier tempestad. Cualquier tormenta, por grande que sea, Jesucristo con el poder de su boca, solamente di la palabra, Señor, y tú me ayudarás. Aleluya. Él es el único que convierte nuestra tristeza en gozo. No hay tormenta más grande que Jesús. Recuerdo algo que cuando yo me convertí al Señor, me impactó mucho. Y es un ritual que el pueblo de Israel realizaba en el Antiguo Testamento para purificarse. Muchos lo conocen. El sacerdote una vez al año tenía que hacer un sacrificio para cubrir el pecado del pueblo, cubrir. ¿Vale? Este era el pecado, la sangre del sacrificio que el sacerdote hacía, cubría el pecado, solamente lo cubría. Para esto el sacerdote entonces cogía un corderito sin mancha, perfecto, bonito, y lo ofrecía en sacrificio al Señor. El sacerdote esa vez en el año debía entrar al lugar santísimo donde aquel tiempo estaba la presencia del Señor. Hablando acerca del tabernáculo, en el habitáculo del lugar santísimo era donde encontraba la presencia de Dios. Y el sacerdote tenía que entrar allí para ofrecer ese sacrificio, para cubrir el pecado del pueblo. Y aunque toda la simbología del tabernáculo es muy impactante y bonita, hoy hablando acerca del Espíritu Santo me gustaba mucho esta parte. Porque el sacerdote no entraba a ese lugar de cualquier manera. Él antes de entrar en sus vestidos ponía unas campanitas, en su cintura le ataban un lazo, ¿verdad? Resulta que solamente él podría entrar al lugar santísimo, el sacerdote, nadie más podía entrar ahí. Ahora bien, muchos dirán, ¿y para qué el sacerdote llevaba en sus vestidos esas campanitas? ¿Y para qué el sacerdote llevaba ese lazo? Bueno, el lazo y las campanitas tienen un significado. ¿A qué quiero llegar con esto? Para ir culminando. Yo quiero hacerles una pregunta y que ustedes en su mente la contesten. ¿Cómo nosotros sabemos que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue aceptado? ¿De qué manera nosotros a día de hoy podemos comprender que ese sacrificio fue aceptado? Cristo, como sumo sacerdote, entra al lugar santísimo, ofrece su ofrenda, su sangre, la del Cordero sin mancha y perfecto, que también era él mismo en su manifestación como hombre. Y a día de hoy, las campanitas suenan. Porque resulta que cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, todo el pueblo se quedaba en silencio afuera, escuchando. Porque mientras el sacerdote caminaba, las campanitas sonaban. Tilín, 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 tilín. Eso guardaba la esperanza del pueblo. Porque si el sacerdote se escuchaba caminar, el sacrificio era aceptado. Pero cuando el pueblo dejaba de escuchar el tilín, tilín, el sacrificio no había sido aceptado. Y para eso era el lazo. Porque si el sacrificio no era aceptado, aquel sacerdote moría al instante, entonces lo tenían que sacar con el lazo. Entonces el significado de las campanitas era que el pueblo podía comprender que el sacrificio había sido acepto, ¿verdad? Ahora bien, yo les digo, hoy en día seguimos escuchando el tilín, tilín, porque el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario ha sido aceptado. Ahora yo les digo, ¿cuál es ese tilín, tilín de hoy? Hoy en día se escuchan las campanas del sacerdote que está ofreciendo el sacrificio por nuestros pecados. Sí, los tuyos también.
No solo los de la iglesia, sino el pecado de todo el mundo. Y aunque los amigos no lo crean o no lo comprendan, Cristo también murió por ti en la cruz del Calvario. Nuevamente les pregunto, ¿cuáles son las campanitas a día de hoy en la iglesia? Y algo importante, este sacrificio no cubre el pecado. Este sacrificio borra el pecado, lo quita y lo tira al fondo del mar. El tilín tilín de la iglesia del día de hoy son las lenguas. Es el Espíritu Santo, las campanitas del Antiguo Testamento. Es el Espíritu Santo en medio de nosotros. Usted lo ha escuchado hoy, ¿verdad? Usted lo ha escuchado en esta mañana, ¿verdad? Siempre hablamos del día de Pentecostés, del aposento alto. Y yo hoy les quiero decir algo que el Señor me regaló. Ellos no fueron a pedir el Espíritu Santo. Ellos fueron a recibir el Espíritu Santo porque era una promesa del Señor. Hechos 1 del 4 al 5 dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque ciertamente Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no dentro de muchos días. Y el 8 en Hechos 4:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor les dijo, ustedes recibirán. No les dijo otra cosa. El Señor les dijo, vosotros seréis bautizados no dentro de muchos días. Y yo sigo creyendo que esta palabra es veraz. Si Jesucristo lo dijo, Él lo cumplirá. Ya ustedes saben cómo termina la historia. No solamente se quedaron en palabras, en promesas, porque la Biblia dice que luego más adelante 120 hombres se reunieron en el aposento alto a recibir el Espíritu Santo como el Señor se los había dicho. Y la Escritura a mí me dice que estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de viento que soplaba, el cual llenó toda la casa. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Este acontecimiento no es solo para esos 120 que se reunieron en el aposento alto. Este acontecimiento es para todos los que estamos aquí reunidos, unánimes, juntos, esperando recibir la promesa del Señor. El Espíritu Santo no se quedó en Pentecostés, solo fue el inicio. Yo les quiero pedir que estén en pie. Yo quiero que los hermanos llenos del Espíritu Santo vengan a este lugar. Y también van a venir los hermanos que no han recibido el Espíritu Santo. Y quiero decirle a los hermanos y amigos que no han recibido el Espíritu Santo que mientras se dirijan caminando hasta este altar, vengan creyendo recibir el regalo, porque Dios ya lo ha preparado. Quiero que vengan aquí esperando encontrarse con Jesús. Quiero que vengan aquí esperando vivir una experiencia sobrenatural con Él. Yo creo que Dios puede llenar hoy con el Espíritu Santo. ¿Ustedes lo creen, iglesia? Y no es poquito, aquí hay mucho Espíritu Santo para todos. Jesús está aquí para consolar. Jesús está aquí para sanar.
Jesús está aquí para liberar, Él está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está en este lugar. ¿Necesitas un consolador? Ven aquí. ¿Necesitas ser libertado? Ven a este lugar. Porque Él nos ha enviado su Espíritu para darnos libertad. ¿Necesitas una respuesta a tus oraciones? Él está aquí para guiar. Estás luchando con tus pensamientos y yo te digo algo, en el nombre de Jesús te invito a que vengas, porque el Espíritu Santo llevará cautivo todo pensamiento contrario a Él. ¿Necesitas una sanidad? El Espíritu Santo es nuestro mejor médico y Él te puede sanar en esta mañana. Yo creo que en esta mañana, hermanos, aquí puede haber sanidad divina. ¿Necesitas un encuentro personal con el Señor? Ven a este lugar. Muchos hoy aquí sé que están pensando que no son dignos de que este tesoro sea depositado en ellos, porque el enemigo les ha engañado recordándoles su pasado. Constantemente les hace pensar que son indignos porque son pecadores. Pero hoy Dios dice: tú eras una vasija indigna, pero yo te tomé en mis manos y en mis manos te rompí. Pero estabas en las manos de Él y Él, como buen alfarero, de esos pedazos formó una nueva vasija, nuevecita, limpia por dentro y por fuera, y le puso un vestido blanquito y le dijo: ahora sí voy a depositar en esta vasija un gran tesoro, y le daré de mi espíritu, y le daré dones, y le daré talentos, y le sanaré las heridas más profundas del alma, y le ayudaré y estaré con él por siempre. Iglesia, hemos nacido en el Espíritu, vivimos en el Espíritu y sabemos que seremos arrebatados por el mismo Espíritu. Yo hoy quiero recibir mi porción. Yo necesito el Espíritu Santo en mi vida. Amigo, esto también es para usted. Cristo también murió por ustedes. Él también les ama y les quiere transformar. Aquí hay Espíritu Santo. Aquí está Jesús para llenar. Tú eres una vasija